La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Seguimos en la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Y como cada sábado, le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en políticas públicas, comentarista del portal de opinión El Montonero y comentarista habitual a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Muy amable. Gracias. Saludo a través suyo a todo el país. Naturalmente, el tema sobre el cual vamos a conversar toda la media hora va a ser este falso registro que se conoció ayer de supuestas defunciones, ¿no? Y que de una u otra manera ha generado ya todo un debate abierto, una controversia, ¿no? Pero hay que conocer el tema de fondo, ¿no? Reniet acusa al MINSA, el MINSA dice que no tiene responsabilidad, así que vamos a apelar a su experiencia que usted tiene en el tema para que nos explique, nos detalle, ¿no? Qué responsabilidades existen, cómo se maneja el sistema, ¿no? Y qué consecuencias puede tener si es que no actuamos a tiempo. Antes de eso, me gustaría compartir con usted 3 videos, ¿no? Para poder enriquecer esta conversación con usted, doctor Cuba. La primera son declaraciones que brindó ayer a RCR el exministro de Salud, Víctor Zamora. Él ha dicho que el RENIET eliminó los protocolos de seguridad para inscribir la muerte de una persona, como demuestra el caso de Segundo Sánchez, ¿no? Prófugo, dueño de la vivienda de Zarratea, donde el presidente Pedro Castillo mantuvo reuniones sin registro oficial. Escuchemos. ¿Sabe cuál era la clave que otorgaba la RENIEC, señor Lizardo? La clave de seguridad para que usted ingrese. El número de su DNI. Siempre. O sea, decía Víctor Zamora, su clave de acceso por primera vez es su DNI. Imagínese qué clave tan segura es esa, que es el número de mi DNI. Entonces, en nuestro sistema hay cientos, si no miles de médicos que nunca han hecho un certificado de función, pero que existen en la RENIEC como certificadores y que pueden usar, si alguien tiene el colegio médico y el DNI, ingresan fácilmente. Se hizo vulnerable entonces, doctor. Por supuesto, se hizo vulnerable. La RENIEC, a su vez, retiró los controles de huella digital, firma, porque ya no se podía hacer. ¿No ves que no había un sistema que pudiera procesar esos datos? Entonces, durante la pandemia, se estableció un sistema digital de registro de fallecimientos. Ese sistema, señor Lizardo, no ha regresado a la normalidad prepandémica, en que uno no ha regresado en su totalidad, en que uno llega el certificado al municipio, etcétera. Porque ahora muchos de los procedimientos son en línea. Entonces, como usted bien lo ha señalado, la RENIEC, que es el titular del registro de la defunción, en todo el proceso, le quitó los sellos de seguridad al sistema. Ayer también en rueda de prensa, la jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Velarde, anunció el cierre del sistema de inscripción de las actas de función de oficio, tras que se conoció el caso de Segundo Alejandro Sánchez, ¿no? Entonces, vamos a escuchar también las declaraciones de la señora Velarde. Jurídica y los momentos difíciles que vive el país ameritan que hoy le demos esa prioridad y por lo tanto RENIEC no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir del día de hoy, lo que significa, y le pido a los medios de comunicación su apoyo para difundirlo a la ciudadanía, que los familiares o cualquier persona, incluso a veces lo hacen los representantes de las funerarias, van a tener que acudir al RENIEC con el certificado de defunción impreso, manual, emitido por un médico con su firma, su huella digital, y van a tener que declarar la defunción. Así sabremos no solamente qué médico lo emite, cosa que ya sabemos ahora por la trazabilidad tecnológica, sino también qué persona está declarando la muerte de alguien y qué posible interés pudiera tener si es que esa persona realmente no ha fallecido. Lo que también manifestó ayer la jefa nacional de RENIEC, Carmen Velarde, no hay peor ciego el que no quiere ver. Ante la negativa
ha dicho, del Ministerio de Salud de asumir su responsabilidad en la emisión de certificados con falsa defunciones. Ha precisado que el Ministerio de Salud no tiene control de sus usuarios, que son los médicos que emiten los certificados de defunción, por lo que ha pedido a la Fiscalía y a otras instituciones realizar una investigación, y anunció que los médicos ya no tendrán acceso al sistema para registrar los decesos en línea. He escuchado algunas declaraciones del Ministerio de Salud donde ellos sostienen que el sistema lo manejamos nosotros, que ese es un tema de RENIEC. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros tenemos que servir a la ciudadanía, y el primer acto de gestión para servir a la ciudadanía es saber que si hay un problema que pudiera estar afectando en mi entidad, tengo que resolverlo y no tratar de defenderme. El mejor modo de culminar este tema y de que sepan que no es RENIEC quien emite los certificados de defunción, que no es RENIEC quien está incurriendo en un problema, sino que es el Ministerio de Salud quien no quiere ver y ni siquiera tiene un control de sus usuarios, no quiere ver lo que está pasando. Nosotros vamos a tener que cerrar también, a partir del día de hoy, todos los usuarios del MINSA que emiten certificados de defunción en línea. Con lo cual, invito a los señores médicos a emitir su certificado de defunción de manera manual, con su huella digital, con su firma. Y diariamente el RENIEC también le hará conocer al MINSA todos los certificados de defunción que se han podido recibir para que nos diga si efectivamente son reales. Investiguen, por favor. Y no solo investiguen aquí, que con mucho gusto les daremos toda la información para que vean que no es un tema de hackeo ni nada. Investiguen en el MINSA. Recuerden que cuando RENIEC llevaba el padrón de vacunación no hubo ningún problema. Pero cuando el padrón de vacunación pasó al MINSA a inicios de este año, comenzaron los problemas de personas que no se habían vacunado y tenían certificaciones. Por favor, señores MINSA, evalúen sus sistemas. La ciudadanía merece funcionarios probos, que cuando haya un problema no lo tapen, sino que lo investiguen. Doctor Cuba, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Estamos frente a un tema bastante delicado. Mire, primero quiero analizar este tema partiendo de algunos conceptos básicos. El primero de ellos, ¿hubo o no hubo problemas para el número de fallecidos durante la pandemia COVID-19? Se llamó sinceramiento, es decir, que al final decían que habían muerto una cantidad y luego se le llamaban que la cantidad 3 veces mayor. ¿Cómo así se sinceraban estas cifras? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Esto qué implica? Que a pesar de que la ley señala que el único que puede certificar la muerte de una persona es el médico, certificar la muerte, sin embargo, el Ministerio de Salud dio normas para que también otras personas puedan emitir estas constataciones de muerte. Y más, inclusive le dieron potestad a la alta dirección del MINSA para que puedan decir bajo qué características debería considerarse la causa de muerte por COVID. En otras palabras, le sustrayeron esa prerrogativa que tiene el médico por su calidad profesional a expedir certificado de defunción con las causas de muerte y se las transfirieron a algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio de Salud. ¿Esto ocurrió? Sí ocurrió. Esto ahí inclusive se hicieron una serie de reuniones, comisiones investigadoras, una comisión investigadora en el Congreso para hallar el número real de fallecidos en el Perú. ¿Por qué? Porque no coincidían la cifra que daba RENIEC con la cifra que daba el Ministerio de Salud o con las cifras que sacaban los analistas de informáticos que señalaban otras cifras. Al final, lo que se obtuvo fue una cifra totalmente distinta a la que habían ofrecido ellos. Entonces, ese es un primer tema. El segundo tema es que habiendo relativizado la participación del médico en la expedición de los certificados de defunción, también hubo otro problema que lo ha señalado muy bien la señora de la RENIEC, que es el número de vacunados.
había una plataforma de vacunas, de gente vacunada que manejaba, como es natural, los nombres y los datos de las personas del país. Y claro, esta información la proporcionaba RENIEC. Pero finalmente, a partir del 31 de diciembre del año 2021, ya hace poco, bajo la gestión todavía del exministro Hernando Ceballos, el Ministerio de Salud se hizo cargo de este padrón de vacunados y por lo tanto esa era su responsabilidad. En otras palabras, solo el Ministerio de Salud sabe a quién ha vacunado, cuántos han vacunado, etc. Ahora, ¿esto qué implica? Que además de esta flexibilización de la certificación de los certificados médicos, que fue en disposiciones internas del Ministerio de Salud, también hay que investigar detrás de esto, hay que mirar por qué ocurrieron estos fenómenos, por qué había el afán de esconder el número de muertos, por qué había el afán de conocer como solamente por la fuente oficial el número de vacunados, etcétera. ¿Cuál es la implicancia del número de vacunados frente al número de vacunas compradas, etcétera, etcétera? Estos son datos que creo que van a tener que investigarse como consecuencia de lo ocurrido con este certificado médico, certificado de defunción falso dado al señor de la Casa Zarratea. Pero hay algo más adicional aquí. No es verdad que solo el médico, ahí viene el otro tema, por lo que hemos conversado, dice, solo el médico emite el certificado de defunción. Y ahí, si bien es cierto, el médico tiene su clave que se le otorga, porque te dan una clave, la RENIEC te da una clave para que te dura pues unos segundos, porque te dice, pones tu, como en el banco también te da una clave, ¿no es cierto? El banco te da una clave que viene en el papel que está tapado con la tarjeta. Igual acá te dan una clave y entra con inmediatamente entras y la cambias y pones tu clave. Y además esa clave se vence cada 2 semanas. Tienes que cambiarla, y tienes que cambiarla, y tienes que cambiarla, y así sucesivamente para evitar de que otro entre con tu clave. ¿Qué ha pasado también ahí? Ha habido la idea de, como demora mucho hacer estos certificados, que son certificados de nacidos vivos, certificados de defunciones, y claro, en una emergencia, usted trabaja una emergencia, hay 10 muertos, 12 muertos, entonces el médico que está de guardia tendría que dedicarse a hacer los certificados y demora, entonces normalmente le ayuda pues una secretaria, cosas así. Pero es bajo responsabilidad, ese es bajo responsabilidad ya del propio médico, ¿no? Que es el que debe cuidar su certificado. Ese es sus datos, ¿no? Pero creo yo que aquí no es echarle la culpa y decir, bueno, que los médicos han flexibilizado y que no son los médicos. Eso no ocurrió con los médicos. El otro tema es que todos los médicos, y aquí también quiero contradecir lo que ha señalado Víctor Zamora, es que todos los médicos tienen esa potestad de emitir certificado de nacido vivo y certificado de defunción. Todos. Y aquí no es que hay médicos que nunca han usado. Bueno, posiblemente alguien que se dedicó a la gestión, a la administración, no lo ha hecho, ¿no? Pero normalmente todos los médicos que elaboran emiten esos hechos vitales, digamos, que tienen las personas. Certificado médico, certificado de incapacidad temporal de trabajo, certificado de defunción, certificado de nacimiento, etcétera. Eso es parte del trabajo del médico y el médico valora muchísimo esa función y tiene el cuidado necesario para ello, sin prejuicio de que, como en toda profesión, puede haber algunos corruptos, pero la gran mayoría de médicos valoran esto porque es parte de su trabajo. El problema está cuando dan normas por alguna intención política en su momento para flexibilizar esto, que curiosamente se dieron durante las gestiones del ministro Zamora. Por eso creo que sería bueno que más bien, luego que la ministra Massetti también estuvo ahí, el ministro
Ugarte y así sucesivamente aclaren esta situación en el Ministerio de Salud. Yo creo que va a ser muy importante que se inicie una investigación que debería ser la de oficio el Ministerio de Salud, lejos de echarle la culpa a RENIEC, que evidentemente RENIEC tiene que hacer su propia investigación, porque RENIEC emite otro documento que es el acta de defunción. El médico emite el certificado de defunción porque certifica la muerte, y lo que hace RENIEC es emite el acta de defunción sobre la base de un certificado que recibe la RENIEC. Y ahí viene el tema, que la RENIEC dice hoy día: no creo ya en los certificados de defunción que trae el Ministerio de Salud, y por lo tanto las vamos a hacer como antes, en modo manual. Doctor Cuba, vayamos al tema puntual, al tema de Alejandro Sánchez. No resulta que lo registran como fallecido. La persona que lo registra como fallecido tuvo que haber tenido una clave de acceso. La persona que lo registra como fallecido aparentemente tuvo que haber sido un médico, cosa que no ha ocurrido porque el médico que figura en ese registro ha negado, ¿no? Mi pregunta es muy puntual. Lo registran como fallecido. No sabemos con qué objetivos, pero es fácil colegir que eso tenía un claro, ¿no? Una clara intencionalidad. El señor, una vez que está registrado como fallecido, automáticamente eso pasa en línea, eso se divulga en todos los sistemas de control. Sí, claro, por supuesto. Uno llena el certificado en línea, uno no llena el certificado en la computadora y luego lo reenvía, no. Uno entra a la página, la página se llama Hechos Vitales, uno pone su clave, ingresa y ahí sale. ¿Qué quieres llenar? ¿Quieres llenar el certificado de nacido vivo? Haces clic ahí, sale el formato y pones el DNI de la persona y automáticamente sale su foto, te sale todo en línea, todos los datos. O quieres llenar un certificado de defunción, hace lo propio. Pone el médico su clave, entra a llenarlo, sale el formato, llenas todo en línea y dejas un rastro digital, porque por supuesto que tú tienes que llenar todos tus datos y al final sale que tú has sido el que ha originado ese documento. O sea, eso puede evidenciar qué persona lo hizo. Eso puede Claro, ahí viene el problema, pues. Ahí hay dos cuestionamientos que yo tengo a ese certificado que por lo menos ha sacado la prensa. Primero, que hay un hecho, cuando hay un hecho de muerte que es por causa violenta, eso no se puede emitir certificado de defunción. Eso pasa a la Fiscalía para la necropsia de ley. Cualquier médico sabe eso. Por eso es que me llama la atención que le hayan puesto causa de muerte suicidio. Si es causa de muerte suicidio, eso no debería haberse expedido el certificado de defunción. Eso es lo que tiene que hacer el médico legista. Entonces, ahí hay un tema claro. No lo ha hecho, no lo ha llenado un médico eso. Eso no lo ha llenado un médico. El médico hubiera sabido que ese certificado no podía expedirse de esa manera. Como en el otro certificado que se ha propagado, que dice que el presidente Pedro Castillo ha muerto decapitado. Si muerte decapitado, tampoco puedes expedir un certificado de defunción. Ese certificado de defunción tiene que ser expedido por el Ministerio Público, por el Instituto de Medicina Legal. En consecuencia, el segundo tema es que, como señalaba antes, hay acceso de administrativos al sistema en el MINSA. Hay acceso, ¿por qué? Porque ellos, como explicábamos antes, durante la pandemia, dieron esa flexibilización, ¿no? Con el afán de ellos poder dar a otros la potestad de que señalen la causa de muerte. Dicho de otra manera, el MINSA tiene control. El MINSA tiene control. Cuando un médico se olvida su clave, como ocurre, tú, por ejemplo, te vas de vacaciones, pasaron los 15 días que tú no has regresado, tú lo que haces es envías un documento a la dirección del ministerio para que ellos te habiliten tu nueva clave. Entonces ellos se comunican contigo y te dicen: doctor, muy bien, ingrese, y te habilitan la nueva clave. O sea, ellos tienen el acceso para poder hacer. Es como que las fallas de seguridad están dentro del sistema. Ahora, como se ha visto luego, para relativizar el tema,
se ha señalado que hay otros casos más, ¿no? Hoy día la prensa ha relatado de también la fiscal de la Nación, también le han puesto a un cantante, etcétera. Yo creo que eso es parte de una vulnerabilidad del sistema que tiene evidentemente el Ministerio de Salud. También es posible, habría que supervisar bien a la RENIEC, pero el Ministerio de Salud tiene que hacer su parte. Ahora, yo he escuchado ayer declaraciones de ministros que han cerrado filas con el Ministerio de Salud y dicen, ese es un tema exclusivo de RENIEC. Lo que ellos no quieren es que se vea cómo está el sistema en el Ministerio de Salud, porque hay problemas ahí de fondo, como el número de fallecidos, el número de vacunados, ahora viene el tema de estos temas de defunciones. Eso tiene que investigarlo el Ministerio de Salud, es indudable, tiene que cuidar toda su cadena de seguridad que tiene el Ministerio de Salud. Y bien hace la RENIEC en decir, mientras ustedes no solucionen su problema interno, por lo menos reconozcan que tienen un problema interno, la RENIEC no les va a aceptar su certificado de defunción, porque nosotros lo vamos a hacer manual como se ha hecho siempre, ¿no? Doctor Cuba, quiero volver al tema de Alejandro Sánchez para que usted nos siga ilustrando. Se registra esta falsa defunción el día 11 de este mes, el 11 de octubre. Ayer o anteayer se da a conocer que es falsa esta defunción. La prensa, las redes sociales dan a conocer. Automáticamente, cuando sale este registro de defunción, está interconectado con otras instituciones, con la policía, si está requisitoriado, si hay una orden de captura. ¿Eso es automático? Sí, en el momento que expide el certificado de defunción, la RENIEC inmediatamente emite el acta de defunción, y eso inmediatamente es subido también en línea. Y entonces, cuando tú vas a verificar en el sistema, sale automáticamente fallecido. Ya no hay otra forma que hacer. Todo es automático, ahí no hay que esperar 24. No, es automático, todo se trabaja en línea. O sea, en 3 días el señor Sánchez estaba muerto para todos los efectos. Para el sistema bancario, para el tema de la policía, para todos los efectos. Para todo aquel que requiera un documento de identidad y le diga, oiga, señor, su documento de identidad, entonces revisan, constatan que está muerto. O sea, aquí hay un trasfondo, acá hay otra motivación ya. Ahora, entonces ahí habría que revisar cuáles han sido las consecuencias jurídicas que esto ha tenido. O sea, ¿qué ha sucedido? Por lo pronto el señor está fugado, o sea que no sabemos si realmente, físicamente si realmente ha resucitado, ¿no? No sabemos, porque él ha declarado que ha muerto, se ha declarado muerto, lo han declarado muerto, es la palabra propia, y no sabemos pues dónde está. No podemos saber si, así como genera un certificado de función, también le han dado un certificado de nacimiento. No podemos saber. De repente ya está nacido vivo y está con, ¿no? Con otras documentación de identidad. Por eso es que es importante que se investigue a fondo este tema, y no es que no vale correrse, decir, no es mi culpa, es culpa de la RENIEC. Y la RENIEC ha hecho su investigación interna y ya sabe quién es la persona que ha digitado el acta de defunción. Igual pasa con los otros casos, pero lo cierto es que aquí no es que cuanto más tarde la investigación, es más difícil corregir el problema, porque se borran las, como se dice, las huellas. Entonces lo ideal es que la investigación sea lo más rápida posible. Yo creo que el Ministerio de Salud está perdiendo tiempo, debería crear una comisión investigadora. El Congreso creo que debería hacer lo propio para investigar esto, unido a los otros temas, al número de fallecidos en su momento, al número de vacunados, etcétera. Debería unirse todo esto en una investigación mayor, ¿no? No, naturalmente esto obedece y debe servir para una investigación. Por lo pronto la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la propia Fiscalía van a actuar, ¿no? Pero insisto en el caso de Alejandro Sánchez,
que en efecto va a tener un efecto cascada, eso es indudable, doctor Cuba. Pero este señor vuelve a nacer, pero tuvo 3 días para poder ejercitar algún tipo de acción para evadir la justicia. Eso es real. Mire, y lo otro, pre- doctor Cuba, Ajá. es que una persona cuando fallece tampoco ya lo pueden llamar a los procesos judiciales, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. Bueno, primero hay que ver si es que la motivación fue del propio Alejandro Sánchez. No sabemos si la motivación ha sido así, porque finalmente no sabemos qué motivación puede alegar el presidente Castillo para aparecer con un certificado de defunción decapitado, o la fiscal de la Nación. Eso recién se supo ayer. Eso recién se supo ayer, porque eso ya estaba de hace varios días, lo ha explicado la jefa de la RENIEC. Pero por eso, ahí viene el tema. El tema es que hay un nivel, ¿no?, de desconocimiento por otra parte, si en realidad ha habido intención del señor Sánchez de pasar desapercibido, pasar a la condición de fallecido. No sabemos si es que ha sido motivación de él. Lo cierto es que amigos de él, ¿no?, son los que llevan la conducción del Ministerio de Salud. Eso es lo cierto. Eso es obvio. Amigo de él es el gobierno, el presidente de la República. Entonces, ahí, y ellos tienen el control de esa parte. Para que la población entienda, cuando el médico llena un certificado de defunción, es un formato que tiene 2 partes. Un formato que es la parte que va y queda definitivo en la RENIEC, y otra parte que se desglosa y va al MINSA, porque el MINSA tiene una central de estadística que reúne todas las causas de muerte de todos los peruanos. Entonces, ese certificado médico, que ya en el médico, tiene una gestión compartida, pero donde las causas de muerte son las que le interesa al Ministerio de Salud, y en el caso de RENIEC, que es la situación vital del ciudadano. Entonces, esos 2 aspectos hacen que ellos tengan que necesariamente colaborar. RENIEC lo único que hace es basarse en los datos que emite el certificador, que en este caso es el médico, y como les decía antes, flexibilizado a otros funcionarios para narrar las causas de muerte, que es lo que estamos hablando. En este caso no lo hizo ningún médico, porque el médico que figura su nombre, él lo ha negado. Lo ha negado, y además la calidad del certificado lo señala, pues. Así es. Un suicidio no se le puede emitir un certificado de defunción. Y la otra casualidad, se expide en chota. Exacto, se expide en chota. Eso es como decir, en el sentido, cualquiera diría, pues es un hacker. Claro. Bueno, puede ser que sea un hacker, pero un hacker sería algo más complejo, pero aquí es algo más simple. Altos funcionarios que trabajan en el Ministerio de Salud, pues, y que han estado durante la pandemia trabajando el tema de las defunciones, para de las vacunaciones, etcétera, tienen esas prerrogativas, digamos, de poder también ellos incluir las causas de muerte de los ciudadanos del Perú. Un tema sumamente delicado, doctor Cuba, ¿no? Y el Ministerio de Salud tiene que dar una explicación. Sí. Pero como está ocurriendo, a veces dejan pasar unos días y simple y llanamente no dan una respuesta. En este caso es muy delicado. Se ha vulnerado un sistema y se ha puesto a la luz lo que en algún momento la prensa u otras personas ya denunciaban. Mire, aquí hay cosas anómalas que hemos denunciado también nosotros, en el sentido, por ejemplo, de que la falta de designación de viceministro de Salud, viceministro de Aseguramiento, desde el 31 de mayo, que renunció el anterior, tuvieron un interino con solo resolución ministerial. ¿Por qué es importante estos datos? Porque estos altos funcionarios son responsables de lo que ocurre con las direcciones generales. Entonces siempre es importante que estén los funcionarios responsables en el lugar que corresponda. Eso va a tener también de alguna manera que investigarse, porque es ahora cuando salen estos
desbarajustes, digamos, administrativos, es que cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas estaban yendo mal. Pero ya habían indicios y la señora Velarde del RNIGA lo ha hecho con toda claridad, ¿no? Nosotros hemos tenido problemas por el tema de la vacuna, lo ha puesto la RENIEC, que a partir de ese entonces ellos han perdido el control de eso. La RENIEC ha perdido el control de eso. Y ojo, también hay otros motivos más en el gobierno famoso digital que hablamos ahora todos, porque también acuérdense ustedes que había que crear relación de ciudadanos para que sean merecedores de algún beneficio. En el caso mismo de los vacunados, que se vacunen por grupos, que se vacunen los primeros discapacitados, etcétera. Los pacientes crónicos hacían un grupo y eso la RENIEC tenía que organizarles un grupo para que puedan vacunarse. Igual se hicieron grupos para los subsidios económicos, ¿no es cierto?, que daba el gobierno. 3 millones de beneficiarios. Esos listados con DNI, nombre y apellidos, tenía que hacerlos el gobierno. Entonces, no es verdad pues que solo la RENIEC tiene responsabilidad en este manejo, cuando el gobierno ha sido un usuario que tenía que hacer pedidos expresos para que usara los datos que tenía RENIEC para aplicar su política pública. O sea, entonces, aquí, doctor Cuba, aquí también hay responsabilidad, como bien lo hacía notar hoy muy temprano una acuciosa amiga periodista, que habría responsabilidad en la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM. Por supuesto que sí. El gobierno digital, porque esto es un tema de gobierno digital. Y ojo, este tema sirve para hacer una auditoría a todos los subsidios que se han hecho a los peruanos, económicos. ¿A cuántos fallecidos, cuánto habrá llegado el subsidio? Eso es un tema que hay que observar ahora a raíz de este hecho. Se abrió la caja de Pandora, ¿cree usted? Se abrió la caja de Pandora, exactamente. Por eso que el gobierno lo primero que ha dicho es solo RENIEC y no depende del gobierno. El gobierno no tiene nada que ver en el tema. Eso ha sido la primera protección que se han hecho, ¿no? Ahora, le hago una pregunta política para finalizar. Hay quienes dicen que esta es una cortina de humo. ¿Usted cree que esta es una cortina de humo o tenía una predisposición? Bueno, no creo que sea una cortina de humo. Y le voy a decir por qué no creo que sea una cortina de humo. Porque la cortina de humo sería algo leve para tapar algo, un escándalo para tapar. En este caso no. Han abierto la caja de Pandora. Y yo creo que si lo pensaron o alguien pensó una cortina de humo como esta, lo que han hecho es venir a desatar una tormenta enorme. Porque no nos olvidemos que durante la pandemia se ha gastado más de 110.000 millones de soles. Y los subsidios han sido masivos. ¿Sobre qué base? Sobre base del DNI, de la gente. ¿Y quién suministraba? ¿Quiénes eran los usuarios de todos estos pedidos? El Poder Ejecutivo, el gobierno. La RENIEC es simplemente un registrador. No tiene nada más que ver. O sea, ahí está el problema. En el caso nuestro del Ministerio de Salud, digo nuestro porque yo soy médico y es mi sector, ¿no? El caso del Ministerio de Salud se tiene que investigar a fondo. Esto no puede quedar así, impune. Recién comienza este tema, sin lugar a dudas. Recién comienza, sin lugar a dudas. Ahora hay otro tema más grave, ¿no? ¿Qué secuelas ha tenido esta omisión, esta muerte, desde el punto de vista legal en la justicia? Eso tendrán que respondernos también los fiscales. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Dónde está la Policía Nacional que se encarga de buscar a los requisitoriados? Tendrá que decir cuál es el impacto que esto ha podido tener. Ya son ellos los... Dicho de otra manera, si se encuentra o no se encuentra en el país. Exacto. O sea, ha salido con otro nombre. Otro documento de identidad. Doctor Cuba, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación, con cargo a que la próxima semana vamos a desarrollar el tema de su columna, los desatinos frente a la huelga médica y la salud, pero era un tema que en la coyuntura nos ganaba y usted conoce muy bien el tema, por eso le agradezco la gentileza, muy amable. Muy agradecido y un abrazo una vez más a todos los peruanos.
Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.